Hola, soy el doctor Antonio García y bienvenidos a Guía Mayor. Hay muchísimas personas que sufren de dolor de columna, ¿verdad? Para aquellos que se han sometido a fisioterapia, terapia manual, inyecciones, procedimientos e incluso cirugías, y que a pesar de todo siguen sintiendo mucho dolor sin conocer la causa exacta. La solución es solo una: estabilizar la pelvis hacia abajo y crear la lordosis lumbar natural. En mi práctica clínica, al ver a muchos pacientes cuando les bajo la pelvis, suelen decir expresiones como «Ah, qué alivio, qué bien se siente, siento que puedo volar». Comúnmente cuando van al hospital les dicen que el problema está en las vértebras lumbares L4 y L5. Ya sea que haya una hernia de disco en la L4 o L5, que el disco se haya roto, que haya espondilolistesis, estenosis, escoliosis o pérdida de la curvatura lumbar espalda plana. El principio es exactamente el mismo. Pasa igual en la zona cervical, por ejemplo, en las vértebras C3 y 4. El espacio se estrecha, el disco sobresale y reciben muchos tratamientos porque se les entumecen las manos y les duelen los hombros. Para explicarlo de forma sencilla, el dolor se produce por la torsión del cuerpo vertebral o la formación de espolones óseos, lo cual termina comprimiendo los nervios. Es esta compresión de los nervios lo que genera el dolor y la inflamación. En la medicina moderna, en lugar de solucionar la compresión del nervio espinal, que es la verdadera causa del dolor derivado de esa torsión, se suelen aplicar inyecciones de esteroides para intentar eliminar la inflamación en sí. Además, si en este estado de desalineación el disco sobresale, se recurre a procedimientos para extirpar dicho disco. Algunas personas no sienten ningún dolor a pesar de tener un disco roto. Por otro lado, hay personas que sienten muchísimo dolor, aunque el disco solo sobresalga un poco y no esté roto. En ese sentido, no siempre se trata estrictamente de un problema del disco. En esos casos se puede deducir que el nervio está siendo comprimido directamente por la presión de los cuerpos vertebrales. Todas las formas de dolor o inflamación ocurren en última instancia porque el espacio entre las vértebras se estrecha y comprime el nervio. Un experimento de la Universidad de Columbia demostró que incluso si un peso de apenas 0,02 gramos, el equivalente al peso de un grano de arroz, se posa ligeramente sobre un nervio, se pierde hasta el 60% de la función del órgano correspondiente. Viendo esto podemos entender que si el nervio recibe la más mínima presión, la persona puede sufrir diversos dolores o enfermedades. Normalmente se usa el método de eliminar la inflamación con esteroides. Los esteroides no son malos medicamentos, de hecho son excelentes. Sin embargo, a pesar de ser tan buenos, conllevan efectos secundarios. Recibir 1 o 2 inyecciones está bien, pero si se aplican con frecuencia a los huesos de las extremidades, los ligamentos y los músculos se debilitan. Por eso existe el término inyección en el hueso y la expresión popular de que el hueso se pudre o degenera. Como existen efectos secundarios como el síndrome de Cushing, picos de glucosa, diabetes o hinchazón severa, en todo el cuerpo sería ideal no usarlos de forma repetitiva. Para aquellos que han ido al hospital, se han hecho tomografías, resonancias magnéticas, fisioterapia, terapia manual, inyecciones, procedimientos e incluso cirugía sin ver grandes mejoras. Aquí les hago una propuesta. El problema puede no estar en una sola área de la columna, sino que podría haber un problema generalizado en la columna o la pelvis. Por lo tanto, quienes hayan probado varios tratamientos sin éxito deben considerar lo que siempre les menciono: bajar la pelvis y crear la lordosis lumbar. Les explicaré el concepto de la pelvis elevada. Cuando la pelvis se eleva de esta manera, ¿qué pasa? El espacio entre las vértebras lumbares se estrecha. Estrecharse significa que el espacio intervertebral se ha reducido. Que haya menos espacio significa inevitablemente que el nervio queda comprimido. Pero si bajamos la pelvis, el espacio entre las lumbares se amplía. Esto significa que se ha asegurado un espacio por donde el nervio puede fluir sin problemas. Entonces, la sensación de frío, el entumecimiento, la sensación de parálisis y el dolor desaparecen. No debemos ver el dolor de espalda, el entumecimiento de las piernas, los tirones o la parálisis solo desde la perspectiva de las lumbares. Es una condición causada porque la pelvis se empuja hacia arriba, alterando el equilibrio lumbar y estrechando su espacio. Para ampliar y organizar este espacio lumbar, primero hay que bajar la pelvis. A medida que la pelvis baja, la región lumbar vuelve a su lugar y la espalda se endereza automáticamente. Si dejamos la pelvis y las lumbares como están, por mucho que intentemos enderezar la espalda, no se enderezará bien. Así, cuando la espalda se endereza, se asegura el espacio para crear la curva natural en forma de C de la columna cervical. Bajar la pelvis elevada y crear la lordosis lumbar es el núcleo fundamental del tratamiento. En particular, ¿qué sucede cuando la zona lumbar se estrecha demasiado? El cerebro emite una orden de alerta. Esto no debe estrecharse ni torcerse más. ¿Qué tipo de orden da? Envía tejido fibroso, calcio y colágeno a esa área. Básicamente tejido óseo.
Para evitar una mayor desviación, esa área se une y se endurece en forma de callo óseo, hueso falso o espolón. Al principio, este callo óseo soporta la carga y la fuerza para que la columna no se tuerza más, pero los osteoclastos de nuestro cuerpo no pueden eliminarlo fácilmente. Por lo tanto, ese callo permanece allí de forma continua y naturalmente irá creciendo con el tiempo. A medida que crece, comprimirá aún más los nervios, llevando a la espalda a un estado mucho peor. A medida que envejecemos, los huesos se vuelven rígidos y pierden flexibilidad. Pero incluso en personas jóvenes, si se forma mucho callo óseo de este tipo, se producen resultados sumamente perjudiciales para el cuerpo. Existe un hábito terrible que hace que la pelvis se eleve el simple hecho de estar sentado durante mucho tiempo. Es en sí mismo un mal hábito. Se dice que en posición sentada se genera aproximadamente 2.4 veces más presión que estando de pie. La presión ascendente aumenta considerablemente. Este es el estado normal de la columna vertebral, pero cuando nos sentamos de cierta forma encorvada, la pelvis tiende a subir de esta manera. Al subir la lordosis, lumbar colapsa. Con el colapso de la curvatura lumbar, la columna torácica, es decir, la espalda, se encorva. Al encorvarse la espalda, el cuello pierde su curva y se convierte en lo que llamamos cuello recto o síndrome de cabeza adelantada. Por el peso de la cabeza, el cuerpo se inclina inevitablemente hacia adelante. Esta es verdaderamente la peor postura. Sentarse así para ver la televisión es un hábito desastroso. Sentarse con una postura recta, por el contrario, permite que la pelvis encuentre su posición correcta, que las lumbares se curven hacia adelante de forma natural, que la espalda se enderece y que se forme una curva en C. Mantener este tipo de postura es, sin duda, la mejor opción. El mejor método al sentarse es alargar el torso para que la altura de estar sentado sea la máxima posible. Acerquen bien la pelvis al respaldo de la silla y creen la lordosis lumbar. Si logran una curvatura lumbar donde pueda caber aproximadamente un puño en la parte baja de la espalda, los hombros se abrirán automáticamente. Si la base está torcida, por mucho que intenten abrir los hombros a la fuerza, no lo lograrán. En este estado, con los hombros abiertos, colocar la cabeza en la línea central de los hombros es la mejor postura de todas. En el caso de los sofás, en la medida de lo posible, siéntense rectos manteniendo esa lordosis lumbar. Así la pelvis subirá mucho menos. Posturas en el sofá donde uno se hunde, o peor aún, donde se sube una pierna sobre la otra, son desde mi punto de vista las posturas más dañinas. Veo en consulta que hay muchísimas personas que acaban con la pelvis elevada por estas malas costumbres. Cuando la pelvis sube, la zona baja de la espalda se vuelve muy incómoda. La parte frontal del cuerpo también incomoda porque la pelvis es como un cuenco o un recipiente que contiene nuestros órganos vitales. Es la estructura que protege órganos como el intestino grueso, el intestino delgado, la vejiga y, en el caso de las mujeres, el útero, los ovarios y las trompas de falopio. En los hombres, la próstata y los genitales. Si este cuenco protector sube y presiona, se siente muchísima fatiga y se experimentan múltiples anomalías físicas. Dificultad o insatisfacción al orinar, alternancia repetitiva entre estreñimiento y diarrea, y en las mujeres pueden sufrir un síndrome premenstrual muy agudo. Además, esta elevación pélvica causa sensación de pesadez e indigestión frecuente. Al elevarse la pelvis, la región lumbar se tuerce. Si se tuerce de modo que el lado izquierdo queda un poco más bajo, la pierna izquierda puede adormecerse. Si se tuerce hacia el lado opuesto, se adormecerá el lado derecho. A veces, toda la pelvis se eleva de manera uniforme hacia arriba. En esos casos, curiosamente, el dolor no irradia las piernas, sino que veo a menudo que el dolor se concentra de forma horizontal directamente en la zona lumbar. Muchas personas intentan entender este concepto de la pelvis elevada o torcida únicamente desde la perspectiva muscular. Sin embargo, los músculos están directamente influenciados por la estructura de los huesos. Si los huesos están alineados correctamente, los músculos también se relajarán y estarán suaves. Pero si seguimos enfocándonos y pensando solo en los músculos, ignoramos que cuando el cuerpo se tuerce, el músculo del lado opuesto tiende a contraerse con mucha más fuerza para evitar una mayor torsión. Si solo masajeamos y relajamos esa área muscular en específico, ¿qué sucederá? El hueso podría rebotar y la pelvis podría elevarse aún más. Como les he dicho en mi práctica clínica, al ver a muchísimos pacientes, cuando les bajo la pelvis exclaman constantemente ¡ah, qué alivio! Evidentemente, al bajar la pelvis se asegura un buen espacio entre las vértebras. Cuando se crea este espacio intervertebral, los nervios pueden fluir y transmitir señales de manera correcta. En la medicina oriental tradicional existe un dicho que afirma que la sangre sigue a la energía el flujo nervioso. Es decir, donde el nervio fluye libremente, la sangre viaja con él. El oxígeno y los nutrientes esenciales se encuentran en esa sangre.
Por lo tanto, si la circulación sanguínea mejora significativamente, todo ese dolor, sensación de frío, entumecimiento y parálisis desaparecerán. Para bajar la pelvis existen tratamientos clínicos, pero también hay métodos que pueden hacer ustedes mismos en casa. Permítanme enseñarles un par de ellos. Bueno, esta es una técnica que improvisé hace tiempo cuando fui a unos baños públicos y vi a una señora que no podía ni levantarse del fuerte dolor de espalda. A ver, inténtenlo ustedes. Agarren firmemente con el pulgar y el dedo índice justo debajo de la cintura en el costado. Sentirán un hueso prominente. A esto se le llama cresta ilíaca. Sostengan esta cresta ilíaca con el pulgar y agarren la espina ilíaca antero superior, el hueso delantero de la cadera con el dedo índice. Los que intentan esto por primera vez probablemente pensarán que no saben exactamente dónde está la pelvis. Simplemente imaginen que están presionando su cintura, apliquen fuerza empujando sus manos hacia abajo y mientras empujan firmemente hacia abajo, estiren toda la columna vertebral hacia arriba. No hay necesidad de hacerlo con prisa. Pueden inclinarse lentamente un poco hacia adelante también. Se trata de usar la fuerza de los brazos para empujar hacia abajo mientras se estira la columna al máximo. Cuanto más lo hagan, empezarán a sentir una sensación refrescante de alivio en la zona pélvica. Sí, cuando sientan que esa área se alivia, háganlo con más frecuencia. Creo que este es un ejercicio excelente para la columna, donde las manos aplican presión descendente y la espalda se estira. Un estiramiento muy útil en posición sentada se realiza logrando primero la máxima altura del torso. Con esa postura erguida, entrelacen los dedos de las manos y extiendan los brazos hacia arriba de esta manera. Así una vez. Luego por aquí 2 veces, volvemos al centro. Ahora hacia este lado y hacia este otro lado 3 veces. Con solo hacer esto, la lordosis lumbar ya se está formando naturalmente. En ese estado, la columna torácica se abre. Cuando esta zona torácica se expande, se sentirán de muy buen humor. ¿Por qué? Porque la zona torácica es la encargada de albergar y regular el corazón y los pulmones. La función cardiopulmonar mejora drásticamente. Es un ejercicio fantástico para combatir estados de depresión, agotamiento o fatiga profunda derivados de una función cardiopulmonar debilitada. Sería ideal hacer esto en series de unas 5 a 10 veces, ajustándolo siempre a su resistencia física. Este ejercicio de extensión que casi todos conocemos es en el fondo una postura para enderezar la espalda, lo cual es un ejercicio estupendo. Pero si elevan los brazos un poco más arriba, el efecto será mucho más fuerte. Por sí solo tal vez no afecte directamente a la pelvis, pero haciéndolo así la fuerza llegará hasta ella. Ya que muchísimos de ustedes trabajan sentados en oficinas, les recomiendo encarecidamente hacer esto en esa misma posición 1 o 2 veces cada hora.